amigos, amigas, en este día quiero saludarlos deseándoles que estén llenos de paz y de todas las bendiciones de nuestro Dios. También quiero hablarles de un tema poquito complicado, al menos para mí, donde Dios o nuestro Señor Jesucristo les confiere potestad, autoridad a los apóstoles para que echen fuera demonios. Al hablarles yo de esta facultad que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo les confiere a los apóstoles, dice allí en Mateo capítulo 10 del versículo 1 al 8 que les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Si nosotros ubicamos bien este momento, ¿cuántos de nosotros no queremos saber nada de nuestro Dios? Porque esos demonios que traemos dentro no nos lo permiten. Cuando yo escucho hablar de los demonios, yo quiero entender aquellas creencias, aquellas ideologías que van en contra de todo aquello que Dios ha dispuesto para que nosotros vivamos una vida en armonía, una vida en paz. Primeramente quiero remitirme allá a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice que Dios hizo al hombre recto. Pero ¿qué pasó? Si nosotros nos trasladamos allí a Génesis, capítulo 3, ya vemos donde Satanás, por medio de la serpiente, ¿verdad?, buscó la forma de engañarlos, de meter cizaña en la obra de Dios. Y allí le hizo ver que si ella comía de aquel fruto que Dios le había dicho que no comiera, de esos árboles, de aquellos dos árboles que Dios había plantado en el huerto, donde a ellos les permitió vivir, pues vemos que la serpiente le dijo que si ellos comían, pues iban a ser igual a Dios. Ya despertó en ellos la codicia. Total, desobedecen a Dios. Vemos ya allí mismo en Génesis 3:19 que ya entra la muerte. Vienen las enfermedades, vienen todo aquello que nos acarrearía a nosotros mal. Por eso dice allí en el Salmo 51, versículo 5, el rey David, dice: porque en pecado me concibió mi madre. Ya nosotros ya nacemos con esas tendencias a lo malo, porque el pecado entró en el mundo. ¿Qué fue necesario hacer para que esto se corrigiera? Pues ya vemos a nuestro Dios que envía a su Hijo. Dice allí en Isaías capítulo 61, versículo 1, pues ya donde Dios lo dispone, ¿verdad?, para que Él venga a nacer de carne. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, en el versículo 14. Incluso en 2 Corintios 8, versículo 9, dice que por amor de nosotros, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre, aceptó venir a rescatarnos, aceptó este reto. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, pues vemos que Satanás trata de eliminarlo. Sin embargo, un ángel le hace ver a José y a María que huyeran. Tuvieron que huir al desierto. Tuvieron que huir a Egipto. Después, cuando este niño crece y llega a ser hombre, vemos que viene a Juan para ser bautizado en el río Jordán, allí en Mateo capítulo 3. Ya en el versículo 16 y 17 vemos cómo nuestro Dios se complace en él. A partir de este momento empieza su carrera ministerial, empiezan
sus milagros, empieza, su carrera, su obra redentora. Dice allá en Hechos capítulo 10, versículo 38, que Dios lo unge del Espíritu Santo y de potencia. Vemos que allí en Juan capítulo 9, del versículo 1 al 3, pues vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sana a aquel hombre ciego. También vemos cómo resucita a Lázaro. Todo esto Dios lo hizo para que se manifestara, para manifestar el poder de Dios, el poder de Él en su Hijo, incluso en los apóstoles. Vemos allí en Hechos capítulo 3, del versículo 6 al 8, cuando Pedro sana a un hombre cojo de nacimiento. En el capítulo 20 de Hechos, versículo 9 al 11, vemos cuando Pablo resucita a aquel hombre que cae por una ventana, aquel mancebo. Incluso en el capítulo 28, del 1 al 6, vemos cuando Pablo es mordido por una serpiente, por una víbora, y todos esperaban que cayera muerto. Sin embargo, no fue así. Pero tiempo más tarde, pues vemos que estos milagros empiezan a desvanecerse. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Incluso podemos ver al mismo apóstol Pablo que dice allí en 2 Corintios 11, del versículo 29 al 31, dice: ¿quién se enferma que yo no me enferme? Incluso en el capítulo 12, del 7 al 9, vemos que él le he dado un aguijón para que lo abofetee, para que no se gloríe. Y él le pide a nuestro Dios que le quite ese mal que tiene. Sin embargo, nuestro Dios le dice: bástate mi gracia. Continuando con esta plática que tengo con ustedes, toda persona, mientras no se convierte, no es libre de esos demonios, de todo eso que lo atormenta. Dice allá en Jeremías 15, versículo 19: si te convirtieres, delante de mí estarás, porque delante de Dios no puede estar nada sucio. Incluso vemos allá en Hechos 8, cuando Juan bautizaba, aquellos que fueron bautizados por él ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Ya vemos allí el versículo 14 al 17 que les tuvieron que imponer las manos para que recibieran el don del Espíritu. Entonces, toda persona que anda conforme a la carne es poseída de demonios. Al venir a los pies de Cristo por medio de su palabra, pues somos limpios de estos demonios que nos atormentan, de todas aquellas faltas que cometemos por ignorancia. Bueno, quiero pensar que por ignorancia o por la carne que nos lleva a hacer lo malo. Para esto, para evitar todo esto y poder ser limpios, tenemos que nacer de nuevo, para que el viejo hombre muera, que mueran esas creencias erróneas que se nos han inculcado por años, esas ideologías contrarias a las verdades de nuestro Dios, que hemos traído arraigadas pues desde que nacemos, porque nos las han inculcado nuestros padres. Si nosotros analizamos, pues ya tenemos que entrar en un proceso de sanación. Tienen que ser echados esos demonios que nos atormentan. Ya podemos ver allí en Daniel capítulo 12, versículo 10, donde dice que muchos seríamos limpios. En Marcos 16, 16 dice: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Incluso en Juan 3:5, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que todo aquel que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es necesario que nazcamos de agua, de Espíritu Santo y fuego, como lo dijo Juan al bautizar a Jesús: tras mí viene alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
¿Qué significa esto? El bautismo en agua nada más es algo simbólico, donde estamos sepultando al viejo hombre. Pero ya nacer del Espíritu es cuando nosotros empezamos a corregir todo aquello que traemos mal. En fuego, dice allá en mismo Jeremías, dice, no es mi palabra como el fuego, como martillo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios, pues esta nos empieza a transformar. Dios nos está cambiando a través de su palabra, nos está limpiando, nos está enseñando cómo debemos proceder. Incluso dice ahí en Juan 15, versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque desde el momento que creímos, dice ahí en Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Incluso dice en Juan 7:38, desde que creíste, o el que crea en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces al ir nosotros a las aguas bautismales, dice allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, será borrado todo nuestro pasado, todo aquello que nosotros hicimos mal. Ya Jesucristo pagó por ello. Será borrado, borrón y cuenta nueva. A partir de allí empieza a contar, porque Dios nos entrega ropas limpias, ropas blancas. Al salir del agua, un ministro de la iglesia de Dios, de la iglesia que fundó Cristo, nos impone las manos para que recibamos ese don. Dice allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que el bautismo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Sí, al ser bautizados, si nosotros continuamos como éramos antes, pues no tiene sentido. Por eso dice allá en Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Y regresa, pero si encuentra esta casa barrida, si la encuentra limpia, dice que va y busca 7 espíritus peores que él para venir a combatirnos de nuevo. Es por eso que nosotros debemos estar alertas para no volver a caer en ese engaño. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, como dice el proverbio, ¿verdad? Que el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando alguien es bautizado y regresa otra vez a sus andadas, vuelve a ser peor, porque Dios lo entrega, los entrega a pasiones vergonzosas. O sea, van a hacer cosas peor que las que hacían antes. Por eso es elemental que no descuidemos ese don que Dios ha puesto en nosotros. Así dice allá en Primera de Timoteo 4:14 y versículo 16. Dice, pues que debemos andar conforme a la doctrina que nuestro Dios nos ha enseñado, nuestro Señor Jesucristo. Esa que le enseñó a los apóstoles, que viene ya en Primera de Tesalonicenses 4:1. Y mismo Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, pues nos confirma eso que mencioné ahorita, que el bautismo nos salva, pero no quita esas inmundicias del pecado. Incluso allá en Hebreos, capítulo 6, del versículo 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ya no puede ser esto. Incluso allí más adelantito en el capítulo 10, versículo 26 de Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Incluso nos dice allá en Marcos capítulo 9,
versículo 42. Con esto quiero terminar, dice: y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese que si se atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. No es posible que nosotros, que ya hemos creído en las cosas celestiales, no volvamos atrás. Dice la misma palabra de nuestro Dios que aquel que voltea hacia atrás no es apto para dar. Entonces yo invito a todos mis amigos, a todos mis hermanos en la fe, que no retrocedan. Para atrás, ni siquiera para impulsarnos. Puro hacia adelante. Por eso nuestro blanco es Cristo y está al frente, para que nosotros sigamos sus pisadas. Mi deseo es que Dios sea con ustedes y que su paz siempre abunde en su corazón. Que la paz de Dios esté con ustedes.